Buenas noches, este es el diácono Santiago Rosado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Esta noche entonces vamos a continuar con nuestro estudio de la Biblia y esta noche vamos a cubrir el capítulo 12 del libro del Apocalipsis o Revelación. Pero antes de comenzar con nuestra clase, vamos a hacer la oración para antes de la Sagrada Escritura. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, que tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, este capítulo 12 del Apocalipsis, como le había dicho anteriormente, uno de mis preferidos. Vamos entonces a el título de este capítulo le puse La mujer perseguida por la serpiente, porque eso es ahí como que el tema central de este capítulo. Vamos entonces a continuar, dice, como se acordarán, en la última clase cubrimos el capítulo 11 del Apocalipsis, ¿verdad? Y nos quedamos en el último versículo que nos dice que Juan había visto algo maravilloso, ¿verdad? Y ese versículo 11, ese versículo 19 del capítulo 19, perdón, ese versículo 19 del capítulo 11, quiero leérselo para que nos pongamos en sintonía. Dice, cuando se abrió el santuario de Dios en el cielo y pudo verse el arca de la alianza de Dios dentro del santuario, se produjeron relámpagos, fragores y truenos, un terremoto y una gran granizada, ¿verdad? Fíjense que ahora en el capítulo 12, Juan nos va a empezar a describir el arca de la alianza. Para muchos de nosotros, esta descripción es algo que no esperábamos. Juan no describe un arca hecha de madera, cubierta de oro, ¿verdad? Como vemos aquí en la foto, sino que lo que describe es una mujer, ¿verdad? En este pasaje. Y la iglesia cree que esta mujer es la Virgen María, ¿verdad? Que es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Para las personas del primer siglo, esta descripción hubiese sido bastante chocante, ya que no existía el arca de la alianza, ¿verdad? Para el primer siglo. Si vamos al Antiguo Testamento, poner esto aquí un poquito en sintonía. Okay. Si vamos al Antiguo Testamento, vemos que los babilonios conquistaron el reino de Judá en el año 587 a.C. y se llevaron al pueblo judío en cautiverio a Babilonia. Ahora, nos tenemos que preguntar, ¿y qué pasó con el arca? ¿Verdad? Cuando la destrucción del templo. Pues esa contestación la tenemos en el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 2, versículo del 4 al 8, que nos dice que el profeta Jeremías tomó el arca de la alianza y la escondió en una caverna y selló la entrada, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Jeremías, porque sabía pues que ya la caída de Jerusalén iba a destruirse el templo, ya lo había profetizado, ¿verdad? Y no le habían hecho caso.
Ahora, no hay documentación en la Biblia que se diga que los judíos hayan recobrado el arca de la alianza cuando volvieron de su destierro 70 años después de Babilonia, ¿verdad? En esto, sí, esto significa que durante el tiempo de Jesús, que estuvo en la tierra, ¿verdad? El templo santo en el templo, el santo de los santos, que era donde se suponía que estuviera el arca de la alianza, estaba vacío. Ya sabemos que el arca de la alianza era el objeto más sagrado que tenía Israel. Eso lo podemos ver en el libro de Daniel y en el libro de los Reyes. Ahora, vamos a empezar en el capítulo 12 y vamos a leer los primeros 6 versículos que darán la descripción de la nueva arca de la alianza. Y veremos que esta descripción es la de una mujer. Y dice así: apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y grita de dolor, porque ha llegado la hora de dar a luz. Apareció también otra señal, un enorme dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en las cabezas 7 coronas. Con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándolas sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y la mujer dio a luz un hijo varón, que ha de gobernar todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios a su trono. Mientras la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar que Dios le ha preparado. Allí la alimentarán durante 1260 días. Fíjense, desde el tiempo del Apocalipsis, desde el tiempo del Génesis, ¿verdad? Y lo vemos en el capítulo 3, versículo 15, el título mujer se le ha dado a la madre de Jesús, ¿verdad? De hecho, la iglesia se remonta al Génesis cuando define la doctrina que asevera que la Virgen es la semilla de la mujer, quien va a aplastar la cabeza del enemigo. Y este a su vez le moldeará el talón, que es lo que nos dice este versículo 15, ¿verdad? Es importante recordar que a Satanás no le cae bien esta mujer y que a través de toda la historia de la salvación él ha estado en su contra y ha estado persiguiendo y tratando de destruir la semilla de la mujer. Ahora, aquí vamos a ver que el producto final del linaje de la semilla es de la mujer es María, quien junto con Jesús es corredentora del mundo, ¿verdad? O sea que ya desde ese capítulo 3, versículo 15, es lo que se llama el protoevangelio, ¿verdad? El primera buena nueva, después de la caída de Adán y Eva, ¿verdad? Pues Dios profetizó que la semilla de la mujer iba a vencer, iba a plantar la cabeza del enemigo, de Satanás. Es interesante ver en 2 episodios de la Biblia, Jesús llama a su madre mujer. El primero es en Juan capítulo 2, versículos 3 al 4, cuando están en la boda de Caná y le dice: mujer, mi tiempo no ha llegado, en respuesta a que su madre le pidió que ayudara, hiciera un milagro porque se había acabado el vino en la boda, ¿verdad? Y esa fue la contestación de él. Pero no empecé a eso, pues lo hizo, ¿verdad? Porque ella les dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Y como que no le dio opción, ¿verdad? También en Juan capítulo 19, versículo 26, cuando Cristo estaba en la cruz, le dice a ella: mujer, he ahí a tu hijo, refiriéndose a Juan, su discípulo. Y también le dice a Juan:
hijo, he ahí a tu madre, entregándose a su cuidado, ¿verdad? O sea, son los dos pasajes donde Jesús se refiere a su madre como el título de mujer, ¿verdad? Por tanto, cuando Jesús se refiere a la mujer, no solamente se refiere a María, sino también a la iglesia. En el artículo 808 del Catecismo de la Iglesia, el Catecismo usa el término mujer, ¿verdad? Y explica que cuando Cristo lo emplea, tiene un doble significado. No solamente se refiere a la Virgen María, sino también se refiere a la Iglesia, que es nuestra madre, y también que es la novia de nuestro Señor Jesucristo. Y ella ha sido purificada y se ha convertido en la madre de todos los hijos de Dios, ¿verdad? Ahora, por un minuto vamos a hablar de nuevo sobre el Arca de la Alianza. Cuando nos referimos a que la Virgen es la nueva Arca de la Alianza, ¿verdad? Está claro, y podemos tener personas que nos pregunten, ¿y de dónde usted saca tal aseveración? ¿Verdad? Para poder contestar esa pregunta, tenemos que volver al Antiguo Testamento y ver algunos de los pasajes que son paralelos a los del Nuevo Testamento. Estos nos demuestran que verdaderamente la Virgen es la nueva arca de la alianza, ¿verdad? Fíjense, como vamos a ver en el Antiguo Testamento, el arca de la alianza se instaló por 20 años en un pueblo que se llamaba Kiriat Jearim, ¿verdad? Y después de que estuvo allí por 20 años, entonces la trajeron a Jerusalén, a una ciudad cercana, ¿verdad? La trajeron a la capital. Y eso lo podemos ver en el primer libro de Samuel, en el capítulo 7, versículo 2, ¿verdad? Donde se explica que el Arca de la Alianza estuvo allí por todo ese tiempo. Les voy a leer ese pasaje de Samuel para que veamos lo que nos dice. Y dice así, dice: yo vivo, entonces, dijo al profeta Natán, yo vivo en una casa cubierta de madera de cedro, mientras que el arca de Yahvé está en una tienda de campaña. Eso es David hablando con su profeta Natán, ¿verdad? Natán le respondió, haz lo que te parezca mejor, porque Yahvé está contigo, ¿verdad? Y entonces ahí fue que no solamente trajeron el Arca de la Alianza, sino que también entonces David le quería construir un templo, pero Dios a través del profeta le dijo, no, tú no, sino que va a ser tu hijo que me va a construir el templo, ¿verdad? Pero el Arca de la Alianza estuvo por 20 años antes de llegar a Jerusalén en ese pueblo. Hay una extraordinaria... es interesante saber que esta ciudad de Kiriat Jearim hay una iglesia católica cuya cúpula tiene una estatua gigantesca de la Virgen María que está parada sobre la imagen de del Arca de la Alianza. Entonces la Virgen María está ella parada sobre el Arca de la Alianza, ¿verdad? Esto, claro está simbolizando que la Virgen María es la nueva Arca de la Alianza. Hay una extraordinaria semejanza entre el relato de cuando el rey David llevó el Arca de la Alianza a Jerusalén, que esta se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, y la visita de la Virgen María a su prima Isabel, que está en el capítulo 1 de San Lucas. Vemos, por ejemplo, en Samuel el lenguaje que se usa en el Antiguo Testamento, cuando relata que David había ido a buscar el arca. Dice que David se levantó y fue a Judá, ¿verdad? Y en Lucas primero
refiriéndose a la Virgen María, cuando va a ir a visitar a su prima Isabel, dice, se levantó y marchó a una ciudad de Judea, ¿verdad? Claro está, tenemos que tomar en consideración las diferentes traducciones que hay en las diferentes Biblias, pero en ambos pasajes esta es la forma de expresión hebrea que se utiliza. Los escritores bíblicos no solamente usarán palabras semejantes, sino que también nos demuestran con patrones en los pasajes de la Biblia. Y lo que quiero decir con esto es que estos patrones de expresiones o oraciones, ¿verdad?, nos van a enseñar un significado más profundo. Lo que los escritores están tratando de conseguir con esto es que uno se dé cuenta de que están usando la misma expresión para ambos personajes. Y ambas están relacionadas a una visita a Jerusalén, ¿verdad? A la misma vez al Arca de la Alianza, ¿verdad? El segundo ejemplo que vamos a dar es cuando David se pregunta con sorpresa, ¿cómo va a entrar en mi casa el Arca del Señor? ¿Verdad? Y eso lo vemos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, versículo 9. Y en Lucas primero, el versículo 39, cuando la Virgen visita a su prima Isabel, su prima, de una manera sorprendente, dice, ¿de dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? ¿Verdad? O sea, fíjense cómo ambos pasajes utilizan básicamente la misma expresión y ambos están refiriendo al arca, ¿verdad? David al arca de la antigua alianza y Isabel al arca de la nueva alianza, ¿verdad?, que es la Virgen María. Fíjense, y el tercer paralelo que encontramos es entre estos dos pasajes que se describe al rey David saltando en este pasaje y danzando ante el arca de la alianza cuando la van trayendo a Jerusalén, ¿verdad? Y se acuerdan ese pasaje, él iba saltando y haciendo piruetas y su esposa lo rechazó y le dijo que él estaba haciendo el payaso, el ridículo delante de los sirvientes. Y entonces él le contestó que él prefería hacer el ridículo delante del Señor, ¿verdad? Y desde ese entonces no estuvo más con ella, y ella nunca tuvo hijos, ¿verdad? Micael, que era hija del rey Saúl, ¿verdad? Pues es el pasaje donde él trae el arca de la alianza, está saltando y dando brincos, ¿verdad? De esa misma manera, en el primer capítulo de Lucas, el versículo 41, se dice que cuando el niño que estaba en el vientre de Isabel oyó el saludo de María, saltó en el seno de Isabel, ¿verdad? De la misma manera, porque ambos estaban frente al arca del Señor. El arca de la alianza es donde está la presencia de Dios. Y obviamente en María está la presencia también de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Luego vamos a ver en el segundo capítulo de en el segundo libro de Samuel, el capítulo 6, nos dice que el arca permaneció 3 meses en la casa de Obedón de Gad, ¿verdad? Y en Lucas 1:56 nos dice, vemos que María, que es la nueva arca de la alianza, también permaneció 3 meses en la casa de Isabel y Zacarías. Como pueden ver, tenemos todos estos paralelos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando se habla del transporte del arca, y el Nuevo Testamento, cuando se habla de los viajes de la Virgen María para visitar a su prima Santa Isabel. Otra comparación importante, ¿verdad?, es entre el arca del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿verdad? Es que el arca del Antiguo Testamento tenía en su interior, tenía una escudilla con maná, ¿verdad? Tenía las 2 tablas de piedra donde estaban escritos los 10 mandamientos y tenía el cayado de Aarón, que representaba pues la autoridad, ¿verdad?
Esas tres cosas eran las cosas que se encontraban dentro del Arca de la Alianza. Y en el Nuevo Testamento, María, la nueva Arca de la Alianza, tiene a Jesús en su seno. ¿Y quién es Jesús? Pues es Él, el pan vivo bajado del cielo, el nuevo maná, ¿verdad? Él es la palabra hecha carne, ¿verdad? No piedra, como la palabra de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y Él, su autoridad es por sí mismo, porque Él es el Rey de Reyes, ¿verdad? O sea que los mismos tres objetos que estaban en la Arca de la Antigua Alianza, pues están todos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para resumir, les voy a dar una cita de los sermones de San Máximo de Turín, que yo sé que todos ustedes saben que dice: el profeta David danzó ante el arca. ¿Qué es el arca si no habláramos de Santa María? Pues el arca encerraba las tablas del testamento. María gestaba al heredero del testamento. El arca llevaba la ley, María el evangelio. El arca aportaba la voz de Dios, María al verbo. El arca brillaba por dentro y por fuera con el resplandor del oro. María brillaba por dentro y por fuera con el resplandor de la virginidad. El arca estaba adornada con oro terrenal y María con oro celestial. Muy bonito, y una comparación de todas las características de las dos arcas, ¿verdad? Ahora vamos a ir un poquito más en detalle en estos primeros 6 versículos. Vamos a leer el versículo 1 y 2 otra vez, que dice así: apareció en el cielo una señal grandiosa. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y grita de dolor, porque ha llegado la hora de dar a luz, ¿verdad? Fíjense, en este capítulo se basa en 2 fuentes. Primero, la narración que describe el conflicto entre una mujer embarazada y un dragón. Y la otra nos va a describir una batalla en los cielos, ¿verdad? Esta es una técnica de sándwich que nos recuerda el estilo del evangelista San Marcos, que le fascina hacer eso, ¿verdad? La figura de la mujer tiene rasgos que pueden referirse ¿a quién? Pueden referirse a Israel, ¿verdad? Se pueden referir a la iglesia, como vemos en los pasajes de Lucas y de Gálatas, y también se pueden referir a la Santísima Virgen María, ¿verdad? En San Lucas, al narrar la Anunciación, ve a María como la representación del resto fiel de Israel, o sea, de aquel grupo pequeño que había quedado de Israel, ¿verdad? Que le habían sido fiel. Eso es lo que se refiere al resto fiel de Israel. Y el ángel le dirige a ella el mismo saludo que le dio a la hija de Sión, que se menciona en Sofonías 3:15, ¿verdad? Donde nos habla sobre el resto fiel de Israel. Ahora, sin embargo, el texto sagrado del Apocalipsis deja abierto el camino para ver directamente en la mujer a la Santísima Virgen, cuya maternidad conlleva el dolor del Calvario, como nos dice el pasaje del capítulo 2 de Lucas, ¿verdad? 35, cuando lleva al niño al templo, ¿verdad? Le profetizan que una espada traspasará su corazón, ¿verdad? En Isaías 7:14 la habían profetizado como una señal. También se ve como en Mateo
capítulo 1, ¿verdad? San Bernardo usa esta figura de la mujer y se la atribuye a la Virgen María cuando dice: María se presenta vestida del sol, ya que ella penetró el profundo abismo de la sabiduría divina, más allá de cuanto pudiera creerse, ¿verdad? Por otra parte, San Pablo, ¿verdad?, en Gálatas capítulo 4, versículo 26, ya había visto en Sara, la esposa de Abraham, la alegoría de la iglesia, que es nuestra madre. En la liturgia judía no canónica de los tiempos cuando se escribió el Apocalipsis, no es raro personificar a la comunidad judía en la figura de una mujer, ¿verdad? De ahí que sea coherente ver al pueblo de Dios, o sea, la iglesia, representado en la figura de María. San Gregorio Magno usó la figura de la mujer al referirse a la iglesia. Nos dice en su libro Morabilia, nos dice que el sol representa la luz de la verdad y la luna la mutabilidad de lo temporal. La Iglesia Santa está como revestida de sol porque es protegida por el esplendor de la verdad sobrenatural y tiene una luna bajo sus pies porque está por encima de los bienes temporales. O sea que eso es como Gregorio Magno utiliza la imagen de la mujer, ¿verdad? Se lo voy a leer una vez más. Dice: el sol representa la luz de la verdad y la luna la mutabilidad de lo temporal. La Iglesia Santa está como revestida de sol porque es protegida por el esplendor de la verdad sobrenatural, y tiene la luna bajo sus pies porque está por encima de los bienes temporales, ¿verdad? El Papa San Juan Pablo II, en su encíclica Redentoris Mater, dice, que en español es Madre Redentora, ¿verdad? Nos dice que María, presente en la iglesia como Madre del Redentor, participa maternalmente en aquella dura batalla contra el poder de las tinieblas que se desarrolla a lo largo de toda historia humana. Y por esta identificación suya eclesial con la mujer vestida de sol, que vimos en Apocalipsis en este versículo primero, se puede afirmar que la iglesia en la Beatísima Virgen ya llegó a la perfección, por la que se presenta sin mancha ni arruga, ¿verdad? Por lo tanto, la gloria de Jesús se manifiesta en María y también se manifiesta en la iglesia, de la misma forma como en esta encíclica lo hace el Papa San Juan Pablo II. Los estudiosos de la historia tal vez recordarán lo que pasó en México en el diciembre del 1531. La Virgen María se le apareció a Juan Diego ese día, ¿verdad? ¿Y cómo ella se le apareció a Juan Diego? Bueno, como una joven embarazada, vestida con el sol, ¿verdad? Todo el sol alrededor, ¿verdad? Con la luna a sus pies y su manto lleno de estrellas. Ella se presentó exactamente como esta mujer que se describe en el primer versículo de este capítulo 12 del Apocalipsis. Para hacerlo todavía más interesante, el día de la aparición de la Virgen fue el 12 de diciembre. Como sabemos, diciembre es el mes número 12 del año, ¿verdad? Y esta descripción de la Virgen se encuentra justamente en este capítulo 12 del Apocalipsis. Como nosotros vemos en el versículo 1, las 12 estrellas, ¿verdad?, que se describen en su corona, en la cabeza, representa a las 12 tribus
de Israel y también a los 12 apóstoles, ¿verdad? La expresión de la luna bajo sus pies significa que la mujer camina sobre el astro que marca el tiempo, ¿verdad? Y eso se le llama a la luna el astro que marca el tiempo en Génesis capítulo 1 y en Eclesiástico, ¿verdad? Es decir, posee un dominio absoluto del tiempo. Eso es lo que significa estar parada sobre la luna. No queda sometida a la transitoriedad, a lo perecedero, ni tampoco pertenece a todas las cosas mutables de este siglo. Ya está por encima del tiempo, ¿verdad? Además, no hay que olvidar que se decía también que los espíritus malignos en esa época se decía que vivían debajo de la luna. Eso es lo que creían en aquel entonces los judíos, ¿verdad? A algunas personas les molesta que se describa que la Virgen, cuando estaba encinta y estaba dando a luz, gritando con sufrimiento en el dolor de parto, que vemos en el versículo 2. La razón de que a estas personas no les gusta escuchar este versículo, ¿verdad? Esta descripción, es porque según las enseñanzas de la iglesia, tradicionalmente se dice que la Virgen María no tuvo dolores de parto por el hecho de haber nacido sin pecado. Y por ello no sufrió las consecuencias del pecado, ¿verdad? Porque como se acuerdan en Génesis, pues el castigo del hombre era que tenía que trabajar y ganarse su comida con el sudor de la frente, ¿verdad? Y la mujer era partir con dolor, ¿verdad? Por lo tanto, pues el dolor en el parto es una consecuencia del pecado. Entonces uno dice, entonces ¿cómo la Virgen María, que está sin pecado, puede entonces tener dolores de parto? Como lo dice Apocalipsis. Como que eso no encaja una cosa con la otra, ¿verdad? Y entonces pues eso le choca a muchas personas, ¿verdad? Pero como todo en la Biblia, no hay contradicción. Y vamos a ver por qué, ¿verdad? Este dolor del que se está hablando, este dolor de parto, representa el nacimiento del reino de Dios, ya que al pie de la cruz ella recibió a la iglesia como su hijo, ¿verdad? En Lucas capítulo 2, versículo 34 al 35, predice que ella va a sufrir, y claro está, muchos teólogos afirman que nadie, con la excepción de Jesucristo, ha sufrido tanto como la Virgen María, ¿verdad? Sin embargo, vemos que ella verdaderamente ha sufrido, pero no por el pecado, sino por la angustia y sufrimiento del nacimiento del reino de Dios y el co-sufrimiento con Jesucristo, ¿verdad? Porque así como Jesucristo sufrió en la cruz, pues también la Virgen sufrió al verlo a él en la cruz, ¿verdad? Como una madre, ¿verdad? En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo 964, nos dice que la Virgen sufrió a través de toda su vida. O sea, no fue en un momento, nada más. Y que esta unión de la madre con el hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte, ¿verdad? Ahora, otro punto interesante que se refiere a María y el Arca de la Alianza es que nosotros le damos a la Virgen María el título de Reina del Cielo, ¿verdad? Y uno de los misterios del Rosario, ¿verdad?, es la coronación de la Virgen, ¿verdad?, que es el último misterio de los misterios gloriosos, ¿verdad? Entonces nos preguntamos, ¿de dónde sacamos ese misterio, ¿verdad? Como vemos en este pasaje del capítulo 12, se describe a una mujer en los cielos coronada de 12 estrellas, ¿verdad? O sea que es bíblico, o sea, no lo estamos inventando, ¿verdad? La cultura occidental entiende que la reina de un reino es la esposa del rey, ¿verdad? Eso es lo que usualmente pasa, ¿verdad? Sin embargo, en los tiempos bíblicos, la reina era
la madre del rey. Esa era la reina. Y esto lo podemos ver en la vida de Salomón, de rey Salomón. Él tenía solamente 700 esposas, nada más, ¿verdad? Y no conforme con eso, 300 concubinas, el pobrecito, ¿verdad? Pero él tenía solamente una madre. La madre era la reina del reino, ¿verdad? Esta relación especial de la madre con el hijo se celebraba en el reino. Y por eso se le daba el título de reina a la madre y no a la esposa, porque era la única mujer que podía confiar completamente. Que todas estas 700 esposas básicamente eran, él se casaba con ellas ¿para qué? Para hacer alianzas con otros pueblos, ¿verdad? Y verdaderamente pues no había una relación. ¿Qué relación usted puede tener con 700 mujeres? Muy superficial, ¿verdad? Pero solamente con su madre tiene una relación que es profunda, donde hay una confianza que es sólida e innegable, ¿verdad? Por tanto, pues ella era la confidente del rey, era la que le ayudaba a tomar decisiones, era la que pues le podía dar consejos que ninguna otra mujer podía darle, ¿verdad? Por eso tenemos que mantener por esta razón debemos mantener en nuestra mente este concepto de Jevira. Ese es el nombre en hebreo, que significa reina madre. La palabra Jevira viene como había dicho, del hebreo, ¿verdad? Pero viene de la raíz de la palabra Gibor. Esa es la raíz de esa palabra. Eso dicen los estudiosos, ¿verdad? Y esta palabra que significa guerrero, ¿verdad? Por esta razón muchas personas no le dan importancia a este concepto de Jevira, ¿verdad? Que aparece en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 2 y en el capítulo 15. Y en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 24. Dado que en hebreo la posición de la reina madre se describe como Jevira y la raíz significa guerrero. Por lo tanto, nuestra madre es una guerrera, ¿verdad? Y en el libro del Apocalipsis estamos en una batalla. Como vemos, ella está con Jesús, ella está con nosotros y nos va a ayudar en esta batalla de la cual vamos a salir victoriosos, ¿verdad? Ahora, vamos a ver ahora un par de pasajes en el Antiguo Testamento que nos clarifican un poco más este concepto de Jevira, la reina madre. El primer pasaje que quiero compartirlo con ustedes se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos 13 al 20. Y dice así: Adonías, hijo de Hagit, fue a encontrar a Betsabé, madre de Salomón, y se postró ante ella. Ella le dijo: ¿traes buenas intenciones? Sí, contestó, y añadió: quiero hablar contigo. Ella le dijo: habla. Contestó Adonías: sabes bien que el trono del rey me toca a mí, y que todos los israelitas me preferían para que fuera su rey. Este es medio hermano de Salomón, ¿verdad? Pero David me negó el trono y se lo concedió a mi hermano, porque Yahvé se lo tenía destinado. Ahora, quiero pedirte tan solo una cosa, no me la niegues. Ella le dijo: habla. Dijo Adonías: te suplico, le pidas al rey Salomón, ya que a ti no te puede negar nada, que me dé por esposa a Abisag, la sunamita. Betsabé le contestó: está bien, yo hablaré al rey por ti. Entró Betsabé a ver al rey Salomón para hablarle en favor de Adonías. Se levantó el rey para recibirla y se postró ante ella. Se sentó después en su trono y pusieron un trono para la madre del rey, la cual se sentó a su derecha. Ella le dijo: vengo a hacerte una pequeña petición, no me la niegues. Contestó el rey:
pide, madre mía, que no te lo negaré. O sea, fíjense la relación y el poder que tenía la madre de Salomón con su hijo, al punto de que él se postraba ante ella y ella sabía que lo que le pidiera, él no se lo iba a negar, ¿verdad? O sea, eso siempre me trae a colación la boda de Caná, ¿verdad? La Virgen María sabía que Jesús no le iba a negar nada, y aunque él le dijo, ¿qué tiene que ver eso, mujer? Ella dijo, hagan lo que él les diga, como que dice, ahí está, y tienen que hacerlo, ¿verdad? Y Jesús hizo su primer milagro o signo antes de su tiempo, ¿verdad? Y eso tenemos algo que uno tiene que tener consciente de que muchas veces no comprendemos la inmensidad de el Jesús otorgarle a su madre ese milagro. Porque lo que él hizo al adelantar y hacer un milagro antes de su tiempo es adelantar su muerte. Porque una vez él empezara a hacer milagros, ya su vida pública daba comienzo y obviamente pues ya el camino estaba, como quien dice, señalado, ¿verdad? Trazado. Por lo tanto, el empezar más temprano quiere decir que acababa más temprano, iba a vivir menos. O sea que esa es la importancia de este milagro que él hizo por su madre, ¿verdad? Pues como vemos en este pasaje que acabamos de leer del primer libro de Reyes, la reina madre intercedía por otras personas y por el pueblo. En aquel entonces el salón del trono era la corte suprema del rey y la reina madre estaba sentada a la derecha del rey, ¿verdad? Muchas veces en las escrituras se menciona al rey y después de él también se menciona a la reina madre. Eso lo vemos también en el primer libro de Reyes, en el capítulo 14, versículo 21. Como vemos, en el reino de David, la posición o el estatus de la reina madre era una posición de poder auténtico, ¿verdad? No era solamente un título. En los primeros libros, en el primer libro de los Reyes, capítulo 15, versículo 9 al 13, y el segundo de Reyes, capítulo 24, del 12 al 15, se nos dice que encarcelaron a la reina madre en Babilonia, cuando se llevaron al destierro, ¿verdad? El profeta Jeremías nos dice en el capítulo 13, versículo 18 al 20, que tiene un mensaje muy importante para el rey y para la reina madre, o sea, para ambos. La responsabilidad de la caída de Judá también se comparte con la reina madre porque ella es intercesora y defensora del pueblo, ¿verdad? Así que vamos, con esto acabamos la clase esta noche porque pues es un capítulo bastante, que hay mucha tela donde cortar, ¿verdad? Así que vamos entonces a dejarlo por el momento aquí. Y hemos solamente cubierto los primeros 2 versículos del capítulo 12 hasta el momento, ¿verdad? Así que vamos entonces a hacer nuestra oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal y los lleve a la vida eterna. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.